Este sábado, 25 de noviembre, en el Centro Municipal de Cultura, a partir de las 7 de la tarde, charla-debate El lenguaje silbado, en la isla de Gran Canaria, a cargo de David Díaz Reyes. Organiza Asociación Cultural de Investigación del Lenguaje Silbado. Yo Silbo. Colabora el ilustre Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás. Te esperamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Esta charla que vamos a tener hoy es una charla debate. Es cierto que tiene una parte como de 30 minutos, 40 como mucho, en la cual es una exposición de parte de los resultados de trabajo de investigación que estamos realizando sobre el uso del lenguaje silbado, en este caso en la isla de Gran Canaria. Pero luego la parte quizás para mí más interesante es un debate en el que podamos hablar con personas que han usado el silbo. Unos lo han usado más, otros lo han usado menos, otros lo están aprendiendo, que he visto aquí algunos alumnos, y no solo alumnos de silbo de estos últimos años de cursos que hemos llevado a cabo. Y, ¿por qué no mirar la posibilidad, que ya se verá, eso lo dejamos para el final, de que aquí en la aldea, que es prácticamente la meca de los silbadores de Gran Canaria, es como los últimos reductos, uno de los últimos reductos, no el último, pero uno de los últimos reductos del uso del silbo aquí en Gran Canaria, y tener la posibilidad, por supuesto, de mantener este legado. Pero eso lo vamos a dejar para el final de la charla, porque muchos de ustedes, que yo la verdad que conozco a bastantes de los que he visto, pero no llega a la mitad, hay muchas personas que no conozco, y no sé el conocimiento que tienen sobre el uso del lenguaje silbado. A la mayoría de esto le va a sonar a, bueno, el lenguaje silbado, que es hablar por el silbo, usar el silbo para que la otra persona te mire y tú le haces el gesto con la mano. Todas esas cosas las vamos a ver también. Aunque la charla es positiva, si en algún momento determinado hay un comentario que hacer, podemos levantar la mano. Yo veo, a pesar del foco que me está dando, yo veo y podemos interrumpir. Pero sobre todo también sería interesante que guarden cuestiones para el momento del debate, ¿vale? Que va a estar bastante interesante. Yo me llamo David Díaz Reyes, soy etnomusicólogo, investigador de cuestiones etnográficas, sobre todo relacionadas con la cultura tradicional canaria, el campo de la música, pero también el lenguaje silbado desde hace 15 años. El silbo lleva ya mucho tiempo alrededor de mi vida. Soy miembro de una asociación cultural de investigación que se llama Yo Silbo, dedicada a la investigación del lenguaje silbado, principalmente en Canarias, pero con mucha colaboración también con otros lugares del mundo. Hemos tenido colaboraciones de diferentes lugares y más que vamos a tener en los próximos años. Por tanto, vengo a dar esta charla, pero arropado de miembros de esa asociación, que luego también les pediré que hagan su intervención, porque sería muy importante que vean que esto no es una cosa que se me ocurrió de repente y ya está, sino que esto es algo que ya lleva asentado. Pasa que ya era hora de hacer esto en la aldea. Teníamos ganas de hacerlo hace mucho tiempo y hoy llegó la oportunidad. Seguramente no será la última vez que demos esta charla, porque sé que se han enterado algunas personas a última hora. Hoy mismo recibí un mensaje en plan, ay, ¿qué puedo hacer para ver la charla nuevamente? Y me refiero a medios de comunicación y digo, bueno, pues convocarlo más adelante, ¿vale? Porque realmente estamos ante la posibilidad de recuperar un legado que existió y que podemos decir que todavía existe. O sea, está en la UBI, pero no está muerto. No se trata de reinventar el silbo en Gran Canaria, se trata de recuperar, revalorizar. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, pues con el permiso de ustedes, vamos a empezar la exposición de ahora. Lo primero que me gustaría que todos tomaran en cuenta es si saben la diferencia de lo que dijimos, silbos convencionales o lenguaje articulado. El silbo convencional se le llama a que una persona silba, voy a intentar no silbar yo ahora que tengo el micrófono aquí para no romper los oídos de nadie. Una persona silba y la otra persona le llama la atención a ese silbo, lo mira y el otro a lo mejor le grita lo que quiere decir o le hace con la mano así, ven aquí o fuera, o lo que tenga que hacer. Entonces el silbo sirvió para comunicarse, pero no se dijo nada con él. O sea que es, digamos, que ya te pusiste de acuerdo con la otra persona. Mira, cuando te vayas a ir me silbas, pero a lo mejor solo hizo pi. Dice, es que ya se va a ir.
No es lo mismo que el lenguaje articulado, que la persona le dice, ya me voy a ir, silbado, y que la persona oyente es capaz de entender, mira, este que se va a ir, y es capaz incluso de decirle, bueno, yo me voy a las 7. Para tener ese nivel de silbo, evidentemente, algo de práctica tuvo que haber habido, ¿vale? ¿Eso existió en Gran Canaria alguna vez? Vamos a verlo. En principio, muchas personas en Canarias creen que eso es exclusivo de la isla de La Gomera. Pues nosotros vamos a demostrar que no, en la charla de hoy, pero que en cualquier momento que el público quiera y todo eso, podremos hablar también de cómo no fue así tampoco en la isla del Hierro y en la isla de Tenerife. O sea, en Tenerife, Gran Canaria, el Hierro, también usaron silbo como en La Gomera, o sea, articular el silbo. No todo el mundo lo hizo ni todo el mundo lo desarrolló tanto, ¿de acuerdo? Pero eso fue así y lo vamos a demostrar. Para situarnos, les voy a hablar en primer lugar de una crónica muy antigua. Estamos hablando de la época de la conquista. Este hombre que pone Alonso de Palencia fue cronista de los Reyes Católicos, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hace más de 500 años. Y él hizo una referencia del silbo, pero silbo convencional o lenguaje articulado. Él dijo, los canarios acudieron, se refiere a los aborígenes canarios, ¿no? Los indígenas, acudieron desde diversos lugares cuando desde las atalayas, en rocas inaccesibles, los viejos les indicaron con un silbido que utilizan como las señales de un cuerno o una trompeta, que ya podían y debían atacar al enemigo. Crónicas de la conquista de Gran Canaria. Bien, a lo mejor los indígenas se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, cuando yo silbe, eso quiere decir que ya puedes y debes atacar al enemigo. Puede ser, o puede ser que se hayan hablado algo. Bueno, en principio, esa referencia. Tenemos otra un poco posterior, en el siglo XVII, de Núñez de la Peña, donde dice, duró poco este criminal ejército, porque dentro de 2 horas no faltó quien diese aviso al rey de Gáldar. Está hablando también de episodios de la conquista, ¿verdad? Como los españoles estaban en su reino, apellidáronse, que significa se fueron avisando, los canarios. Los canarios se fueron avisando unos a otros. ¿Cómo? Dice aquí. Y fueron tantos los que se juntaron en el palacio del rey, que para cada español había 8 canarios. Salieron al encuentro a los 200 cristianos con tal vocería y silbos, pone ahí, que a cuarto de legua se cuenta los oían. ¿Vale? Aquí tampoco hace referencia a que se trate del lenguaje silbado. Podría ser, no lo pone. Esas son las crónicas más antiguas que hemos encontrado. Pero tenemos crónicas recientes. Estos son los siguientes. Una, y para mí me pone la piel de gallina, es de aquí. ¿Vale? Es de aquí, es de la aldea. Y es muy importante este trabajo, es fundamental. La agrupación etnográfica de la aldea publicó en 1992 un estudio en formato CD más cuadernillo titulado Música tradicional y cultura oral en la aldea de San Nicolás, Gran Canaria. Y en el corte número 40 puede escucharse el silbo para la comunicación y además incluso una explicación por parte de uno de esos silbadores. Luego hablaremos de ellos. Estamos hablando de Isidro, el del Hoyo, bastante conocido, y Venancio Díaz. Pero estamos hablando de personas que hablaban de que se comunicaban por el silbo. Ya no estábamos hablando de silbos convencionales, sino de silbo articulado. O sea que esto es quizás es la primera, por lo menos, referencia clara de uso del lenguaje silbado en Gran Canaria contrastada. Eso no quiere decir la única, porque luego podemos ver como Maximiano Trapero, solo 3 años después, hizo grabaciones y un estudio en el año 95, y esas grabaciones pueden consultarlo ustedes cuando quieran en los archivos de Maximiano Trapero de la Universidad de Las Palmas. Y ahí pueden oír más silbo y el testimonio también de estos silbadores. Sobre todo entrevistó a Isidro el del Hoyo, que es bastante conocido por aquí, por la aldea. Tenemos una información de un investigador muy importante, yo creo que alguno de ustedes también lo ha oído nombrar, que es Talio Noda Gómez, que es de 2007 la información publicada, pero que se refería a 1987, donde él escuchó, además aquí, estando en la aldea, a esa comunicación entre Venancio e Isidro, y supo claramente que se trataba del lenguaje silbado articulado. También Víctor Pereira Mendoza escribió un artículo que se llama Voces del Saber sobre Juan Marcos en 2009, donde hizo referencia de algunas personas que cuando él entrevistaba sobre otro tema le hablaba que se comunicaban silbando o silbiando, ¿no? Como dicen los mayores de la isla. Y luego tenemos un artículo que para mí me parece muy importante, lo pueden consultar cuando quieran en internet, con ese título: Apuntes etnográficos del uso del silbo en la isla de Gran Canaria, que es de Antonio Jiménez,
Juan Zamora, Evaristo García y Gabriel Betancor. Es del año 2012, bastante reciente, y entrevistaron a varias personas que les hacen referencia del uso del silbo, no para silbos convencionales, sino de silbo articulado. Luego también, no sé si recuerdan este programa que de La Destiladera se llamaba, que existía en la Televisión Canaria 2, cuando existía, que en mayo de 2010, en una entrevista realizada, se comenta que en el pasado era común, en el puerto de la aldea, eso fue una entrevista que se hizo, a mí me gustaría encontrarla, recuperarla esta, ya escribí a Televisión Canaria, todavía no he recibido respuesta, porque dice que en el puerto de la aldea San Nicolás, estamos hablando de hace mucho tiempo, no los últimos años, que los que estaban dentro del barco se silbase con los que estaban fuera y viceversa. Y un señor mayor que trabajaba en el empaquetado contó al entrevistador cómo cuando llegaban los correillos al muelle de la aldea, dice, la gente silbaba como los gomeros, palabras literales que dijo, que yo lo escuché, diciendo, ahí vienen los fósforos y otras cosas. O sea, estamos hablando de lenguaje articulado, que por lo menos existía. Ahora vamos a hablar en general sobre la investigación en la isla de Gran Canaria. Aquí tenemos, fotos de satélite de Gran Canaria y he indicado ahí con estos emoticonos las zonas donde fueron las entrevistas, que fueron 16, lo que pasa es que luego han continuado. O sea que hoy vamos a hacer una pequeña muestra, la que se puede mostrar en una media hora, 40 minutos de exposición, pero tenemos bastante más información que va a ser publicada. Entonces, hicimos 2 fases, ahora estamos empezando la tercera. De hecho, hoy mismo realizamos una entrevista en Artenara, que no está registrada hoy aquí, pero con muy buen resultado. Esas 2 fases que llamaremos fase A, que fue la de 2012 y 2013, y luego hicimos una fase B que fue en 2016 y 2017, que, bueno, todavía digamos que continúa. 16 informantes es los que exponemos hoy, y utilizamos un modelo de entrevista prediseñado, que no lo mostré porque la verdad es que es muy largo, está por aquí, que hace referencia a qué tipo de preguntas les hacemos a estos informantes, relacionadas a cuándo aprendió, qué edad tenía, quién lo enseñó, qué personas conoce usted que silbó, puede silbarme tal cosa o tal otra, silbaban más los hombres que las mujeres, todo tipo de preguntas para que tengamos una muestra representativa de lo que realmente sucedía. Intentar que todos los entrevistados contesten las mismas cosas, y ahora lo verán cuando empiece a desglosar un poquito las entrevistas, como obviamente unos tienen unas respuestas y otros tienen otras que se pueden asemejar o no, porque las circunstancias, estamos cogiendo el silbo en Gran Canaria en la UBI, ¿entienden? Estamos hablando de silbadores que hace muchísimos años que no silban. Ojalá esto se hubiera hecho hace 50 años, pero no pudo ser, porque hubiéramos tenido mucha más información y silbadores, digamos, en uso todavía, o 60 años, ¿no? Pero bueno, estamos a tiempo. Vamos a hablar un poco de las entrevistas. Aquí tenemos a uno que es muy conocido aquí, que yo no sé si hoy vino al público. ¿Isidro está por aquí hoy? No. Se encuentra mal. Ay, pobre. Que yo llegué a hablar con él, me dijo que igual podría venir, pero bueno, hoy se encuentra mal. Pues Isidro del Hoyo, Antonio Isidro Ojeda Montes de Oca, la edad de arriba no es la real ahora, sino cuando se le entrevistó. Él tiene que tener ahora 84, calculo yo. Lo entrevistamos pues ahí, en el Hoyo de Tocodomán, aquí en la aldea San Nicolás. Aquí tenemos su foto y vamos a decir de él algunas cosas claves. Él fue un pastor desde los 7 años, nos comentaba que silbaba con Venancio Díaz Rodríguez, que ya hablaremos de él también, y se decían cosas como, Venancio, ¿se puede pasar? ¿A qué hora nos vamos? Venancio, ¿a dónde vas? ¿Tú vas a venir para abajo ya? Dice, nos silbábamos igualito que si estuviéramos hablando. Aprendió de niño, como le comentaba antes, y ellos decían que por la tarde, por el silbo, nos decíamos cosas como ¿dónde vamos a salir esta noche? O cualquier otra cosa que necesitásemos. En cuanto a lugares destacados del silbo, él destacó que él usaba bastante el silbo, dice, del Cañadón del Lomo del Trigo a los Andenes del Viso, del Inagua. También silbaba, aparte de a Venancio, a personas como él comentó, a Reyes Almeida Ojeda, a Reyito, comentó el que decían, y su hermano Ignacio, y también a su primo Julián Ojeda Almeida. Él también comenta que en la montaña del Holgazal le silbaba a Sebastián Guerra Ojeda, otro pastor. Dice, ellos silbaban, pero no mucho. Dice, ellos entendían lo que le silbábamos Venancio y yo, que eran los que más lo hacíamos. Así comentó. Y en cuanto preguntándole sobre el origen, dice, él considera que el origen de su silbo
considera que no tiene que ver con el gomero porque comenta que jamás tuvo en ese tiempo contacto con gomeros. Dijo él, de hecho, yo no sabía que los gomeros se hablasen con el silbo. Pensaba que era una cosa que hacíamos nosotros, nada más. Fueron sus palabras. Vamos a oír algo del silbo de Isidro de aquel entonces. Muy bien, entonces vamos a grabar la siguiente secuencia. Son 6 frases, Isidro, por favor, ¿me puedes silbar? Antonio, ya voy para arriba. Bien. Vamos a silbar ahora. David, ven a comer. Bien. Ahora, Víctor, estate quieto. Ahora, José, ¿ya vas a venir? Ahora, Venancio, ¿vas a ir para el canalizo? Bien, y por último, María, qué bonito es Tenerife. Muy bien, muchas gracias, don Isidro. Como le comentaba, igual que todos los silbadores que oiremos, hacía años que no tienen la práctica del silbo. O sea, seguramente estas personas, como todos comentaban, tenían más nivel silbado, digamos, más claridad en su silbo en su momento. Vamos a hablar ahora un poquito sobre ese Venancio. Venancio murió en 2004, entonces no pudimos entrevistarlo, pero nos comentaba su familia que Venancio silbaba pues a un tal Cristóbal, también a Isidro el del Hoyo, o sea que no solo él, y luego nos enteramos por medio de Carmelo, que está aquí presente, que también a Carmelo Alonso, como luego ya hablaremos un poquito de Carmelo Alonso después. También le silbaba a José Antonio Melianta Coronte, que le decían el cachimbo, me comentó él, y le silbaba cosas como las cabras están comiéndose la cebada, después cosas como por ejemplo las cabras están en la gambuesa, ven para abajo. Y entonces resulta que lo curioso es que todas estas cosas nos las comentaba su hijo, Helio o Cornelio, y él recuerda el silbo de su padre, ¿no? Y entonces lo más curioso que le quiero comentar ahora que en la entrevista que le hicimos a su hijo, a Cornelio, que no sé si está por aquí, resulta que, él me comentó que hoy tenía un compromiso personal, pero resulta que él silbó, dice, porque recuerdo perfectamente lo que le silbaba Isidro a mi padre Venancio, y mi padre le contestaba, y si él silbaba una cosa así, y silbó Cornelio, y yo me quedé de piedra porque yo entendí lo que dijo. Y digo, ¿y tú sabes lo que está diciendo? Y dice, sí. Y digo, antes que me lo digas, te lo digo yo. Y se lo dije, y efectivamente era eso. Porque curiosamente lo había imitado y está muy bien. A ver si los silbadores de aquí son capaces de entender lo que va a silbar ahora el hijo de este chico, ¿no? El hijo de Venancio. Este es Cornelio, Helio, y silba esto que van a oír. Okay. Vamos a dar una segunda oportunidad, que no es que sea esto obligatorio, pero... Perdón. Muy bien. Okay. Vale. Sí. ¿Alguno del público se arriesga a lo que entendió? Perfecto. O ya lo sabían, ¿eh? Yo no se lo he llevado a nadie, ¿eh? Sí, señor. Y aquí lo podemos ver, que no sé si usted lo había entendido, pero efectivamente lo que sirvo es lo que pone aquí, Venancio echa las cabras para arriba, como usted bien entendió. Muy bien, pues efectivamente. La madre de Cornelio, Seameda Damaso Rodríguez, a pesar de sus problemas de oído, reconoció el silbo. Y además, cuando yo le silbé también a Helio alguna cosilla, y recuerda, porque amor decía, mi padre silbaba tal cosa, y digo, te lo silbo a ver si sonaba parecido, porque a mí me interesaba también la comparación de silbos. Yo aprendí a silbar, yo soy de Tenerife, pero yo aprendí a silbar parte en La Gomera y parte en El Hierro también, conozco las características de esas islas. Entonces le silbé, dice, claro, eso es así, pero... Y entonces es curioso cómo la mujer no solo reconoció mi silbo, sino lo entendió, ¿no? Y además luego cuando yo silbé eso, vente para abajo, ella lo dijo ahí, vente para abajo, lo había entendido y lo repitió después de mí y confirmó además todo lo dicho. O sea que fue también una parte muy, muy emotiva, una de las entrevistas la verdad que más me emocionó de todas las que hice. Bueno, aquí tenemos a Carmelo Alonso Ruiz, aquí tenemos, porque está aquí con nosotros y lo tenemos aquí en pantalla,
Lo entrevistamos hace poquito, pertenece a la fase B, o sea, apenas hace un año y algo. Entrevistamos y bueno, él comenta, vamos a verlo también por aquí porque tengo su entrevista, pues que fue nacido y criado en el Carrizal de Tejeda. Él comentó, dice, chico, empecé yo con Venancio a silbar. Dice, me enseñó mi padre con 10, 11 años. Y comenta también Carmelo, dice, Venancio estando en Cuermeja y yo en la degollada de Guguy, y silbaba. Y después podían silbar cosas como, esta noche hay baile. Y el otro decía, está bien, y yo bajaba. Dice, entre un sitio y el otro hay 2 horas de camino, dice, son más de 2 kilómetros en línea recta. Y se silbaban de esas zonas, dice, cosas como, esta noche hay baile, el otro está bien, y cosas así. También nos comenta don Carmelo, más pastores silbadores. Y habló de un tal Benito Ramírez Quintana, que fue pastor en Guguy. Luego también de la zona del Toscón, pues habló de Vicente García Quintana. También comentó sobre Esteban Tobar Pérez y el padre de Esteban, que se llamaba Eugenio Tobar Medina. Y lo más curioso que me pareció en la entrevista, porque Carmelo ahora no está silbando, no puede silbar, pero digo, bueno, voy a silbar algunas cosas, a ver si reconoce el silbo de este tipo de cosas. Le silbé algunas frases que él reconoció rápidamente. Yo le silbé cosas del tipo, Venancio, ven para abajo. Y él dice, Venancio, ven para abajo. Estamos hablando, por tanto, del mismo tipo de uso del lenguaje articulado. Ah, por cierto, ahí estaba mostrando sus maneras más comunes que usó para el silbo, ¿verdad? Como el caso de Cipriano Molina Quintana, que aquí también está Cipriano hoy, y esta es la entrevista que le hicimos hace 5 años, y mostrando algunas de sus maneras de silbar, porque él silbaba de algunas maneras, de diferentes maneras, y Cipriano nació en Los Junquillos, si no me equivoco. Cipriano está por ahí, ¿verdad? Ahí. Los Junquillos, ¿no? Eso es. Y bueno, aquí tenemos, por cierto, estas sillas están aquí porque luego vamos a hablar y queremos que hablemos un poquito con las personas como Cipriano, como Carmelo, todos los que puedan estar aquí, para si tienen que hacerle alguna pregunta de cómo fue en aquel tiempo, ¿no? Si quieren hacerlo, esto es voluntario. Pues Cipriano nos dice que hasta los 22 años se dedicó a guardar cabras. Silbaba principalmente y casi exclusivamente con su primo Angelito, que era del Parralillo. Dice, de Junquillo al Parralillo hay casi 3 kilómetros, dice, y alcanzábamos con el silbo, dice, con el retumbar del barranco más todavía. Dice, Cipriano comenta que él lo hacía mucho mejor antes, su silbo, pero claro, que hace 50 años que no lo hace y perdió esa práctica. Él aprendió a silbar desde muchachillo, con 8 o 10 años, como comentó, y aprendió a hablar con el silbo, pues con su primo Angelito. Se pusieron a hablar con él porque vimos que nos podíamos decir cosas de lejos. Y también comentó, y para que los demás no se enterasen de lo que nos decíamos. Bueno, los dos de la misma edad, guapetones, tal, yo creo que igual se estaban silbando cosas privadas también. Dice, nos silbamos cosas como, hay baile en el Carrizal o en Acusa, nos vamos para la aldea, mañana voy para allá a quedarme, ¿cómo andas? Ven para abajo, no, lo que sea, ¿no? Y se comentaba mucho, y no me extraña porque ahora van a oír esos silbos. Primero vamos a escuchar a Cipriano. ¿Creen ustedes que pudo haber sido eso? Angelito, ven para aquí. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora vamos a ver a Angelito. Bueno, Carmelo Molina Quintana, pero conocido por todos como Angelito. Angelito no vino hoy. No pudo venir. Estaba un poquito enfermo. Y nos comentó que iba a hacer lo posible por venir, pero finalmente no habrá podido. Angelito, bueno, es primo de Cipriano, como dijimos, y aprendió a silbar desde chiquitito, como comentó él. Dice, además, y esto me parece curioso, porque claro, no solo confirmó todo lo que dijo Cipriano, sino que añade cosas y yo las que quiero comentar, para no repetirme con lo que dijo Cipriano. Pero dice, además, al perro también lo enseñé, y viraba para donde yo quería. Y eso no es una información exclusiva aquí en Gran Canaria, sino lo hemos oído también en Tenerife, en El Hierro y en La Gomera, que a los animales, sobre todo los perros, son animales bastante inteligentes, al mismo tiempo que tú le puedes decir, siéntate, levántate, dame la patita o lo que sea, le puedes silbar. Y el animal es capaz de reconocer lo que estás diciendo. Hombre, no todos, no es una persona, pero le puedes silbar algunas cosas y el animal
obedece. De hecho, yo estoy enseñando a un perrito, a Toby. Sí, es el perro de mi padre y él reconoce perfectamente cuando lo estoy llamando y tal. Bueno, pues eso. Comenta Angelito, dice, si le vamos cualquier cosa, ven para arriba, ven para abajo, hoy no, vamos mañana, ¿cuándo vienes para aquí, para los Junquillos? Y cosas así. Dice, dejamos de usar el silbo cuando nos fuimos de arriba, con unos 18, 20 años. Dice, nos silbábamos de lejos, 2 kilómetros si alcanzábamos, hasta más, puntualizó Cipriano, porque en esa entrevista de Angelito estaba Cipriano también presente. Dice, hasta más. Dice, sus casas se separaban unos 4 kilómetros, comentan ellos, con una loma en medio desde la que se silbaba, algo así era, ¿no? Había como, se distanciado y había una loma en medio, donde ellos aprovechaban, iban y silbaban de un lado al otro. Ahora nos confirmará cuando estemos por aquí. Pero sin embargo, Angelito comenta, nosotros aprendimos solos, no sabíamos entonces ni siquiera que en La Gomera silbaban, fue lo que puntualizó. Vamos a escuchar el silbo de Angelito y escuchen porque la verdad que me parece de los más claros que he oído aquí en Gran Canaria. Bien, entonces, silbe, Angelito, ven para arriba. Ahora silbe, ya voy para abajo. Ahora silbe, ven para el parralillo. Ahora silbe, Cipriano, ven para aquí. Ahora silbe, ¿cuándo vamos para Acusa? ¿Ok? Y ahora silbe, mañana, por ejemplo. Bueno, si esto no es... Estupendo, muchísimas... lenguaje silbado, si esto no es silbo articulado, que venga Dios y lo vea, ¿no? O sea, creo que todos los que sabemos algo de silbo sabemos lo que estamos hablando. Y estas personas se entendían por el silbo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un legado importante y estas personas están vivas y hay que aprovechar sus conocimientos y, ¿por qué no?, rescatar el uso del lenguaje silbado en Gran Canaria. Es un patrimonio de la isla, ¿de acuerdo? Entonces, pues creo que aprovecho para decir que esto que estamos haciendo aquí es una presentación, esto puede continuar, hay muchas entrevistas que hacer y sobre todo lo más importante es mucho trabajo si queremos recuperar y revalorizar el silbo y que sea, ¿por qué no?, uno de los elementos culturales a conservar que tengamos aquí en Canarias, en la isla de Gran Canaria, en particular que hablamos hoy, pero es que es algo que se ve también en otras islas y es algo que en el mundo es muy valorado. De hecho, al silbo gomero lo nombraron Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y es esto, es lo mismo. Lo que pasa es que en La Gomera, evidentemente, hicieron muchas más acciones. Venga, a revalorizar esto, aquí, en clase aquí, hubo políticos en el momento justo y en lugar adecuado y momento adecuado. Y muy bien, ole, estupendo. Esa gente realmente hizo algo que los demás deberíamos hasta envidiar. Pero eso no quiere decir que, bueno, pues ya nos quedamos quietitos. No, estas personas viven y están aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entrevistamos a esta persona que tristemente ya falleció, que es José Guedes Rodríguez, Pepe Guedes, que le decían. Tenía 86 años en el momento de la entrevista, desgraciadamente murió al poquito. Lo entrevistamos en Casa Pastores, que ya saben que está en Santa Lucía de Tirajana. Vamos a decir de Pepe Guedes, porque vamos a saltar a otras zonas de la isla. Ya, verá que hemos hablado siempre de zonas cercanas a la aldea, pero bueno, hablando de otras zonas de la isla, vemos que el silbo no era exclusivo de aquí, lo que pasa es que digamos que estos son los últimos reductos, ¿no? Pepe Guedes, el pastor, nació en Cueva Blanca, en Valsequillo. Empezó de pastor con su padre desde los 5 años, comentó. Imagínense, 5 años, la edad de mi hijo que está aquí, 5 años ya de pastor, trabajando con su padre. Y dice, me vine para abajo, se refiere a la zona donde vivía, Casa Pastores, dice, con mi familia. Poco después, como unos 8 años, dice, llegaron a tener toda mi familia un montón de cabezas de ganado, más de 700, entre cabras y ovejas. En cuanto al silbo, dice, aprendí a silbar desde chiquitito. Dice, me enseñó mi padre, al igual que a mis hermanos, aunque el que más practicaba era yo, decía él, ¿no? Dice, mi padre silbaba, ajunten para ordeñar, dice, a todos mis hermanos. Dice, y además a uno que siempre estaba con nosotros, un tal Pancho Guerra, comentó él. Dice, él, Pepe, dice, considera que aprendió solo, realmente, y dice, no conocer a otro que hable con el silbo. Y lo que oía, dice, eran esos silbos que llamamos convencionales. Yo le dije de esa manera, dice, sí, esto para tal, dice, pero para hablar con el silbo,
que yo sepa yo solo. Es lo que él comenta. Es curioso porque estamos hablando de otra zona de la isla. Yo esto lo estoy diciendo para que por favor el público piense a ver en qué momento, si Pepe Guedes hubiera estado viviendo aquí, hubiera dicho eso de que era el único que conocía. Porque Pepe Guedes era otra zona de la isla. Llega a estar aquí, hemos dicho, no, porque yo conocí también a este y a este que hablaba con el otro y el otro. Y es diferente. Entonces estamos hablando de en qué momentos pudo haber desaparecido el lenguaje silbado en otras zonas de la isla y en qué momento quedó aquí y en qué momento se está perdiendo aquí. O se perdió, pero que realmente todavía es recuperable. Vamos a escuchar a Pepe Guedes en algunas frases que logró silbarnos. Bueno, Pepe, vamos entonces a intentar silbar estas expresiones. Quiero chocho. Y ahora, Antonio, ven para acá. Ahora, David, ven a comer. Y por último, Julia, ya voy para allá. Muy bien, muchísimas gracias. Él nos comentó, estaba muy enfermo, el pobre murió al poquito, como digo. Dice, ya no silbo como antes. Cosas que pasan del tiempo y años sin silbar, pero que él comentaba que esas frases las comentaba y había quien le entendiera, pero que silbar como él dice que no conoció a nadie en su entorno. Bueno, luego tenemos esta persona que aquí tenemos en el público, que es Jacinto Ortega Ramírez, que está por aquí. Jacinto, ¿estás sentado? Aquí. Que lo entrevistamos en vecindario, pero él es de la era del Cardón. Bueno, si somos más específicos, como dice él, el Cardón, porque es como antes se conocía la era del Cardón, ¿verdad? El Cardón. Él lo entrevistamos, como dijimos, en el vecindario, y nació en el Cardón, municipio de Santa Lucía de Tirajana. Él nos comentó, antes daba un silbido grandísimo, dice, y con todo silbiaba. Y Jacinto recuerda solo oír silbar los nombres de las personas. Ojo, estamos hablando de la zona que estamos hablando, de la época. Estamos hablando siempre de la zona baja del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Dice, aprendió a silbar con unos 10 o 12 años y con otro chico que estaba allí con sus abuelos. Dice que se llamaba Segundo. Dice, aprendí por envidia. Así mismo lo dijo, como diciendo, yo también quiero, y así de camocho hasta que logró aprender a silbar. Dice, trabajé toda la vida guardando ganado, desde chiquito hasta que me jubilé. Dice, y eso de silbar los nombres se lo había oído también a algún otro, dice, como a un tal Jesucito, nos comentó. Y entonces empezó a silbarnos algunos nombres de personas, que dice que los nombres, él lo que había oído es silbar el nombre este y el otro para llamar a una persona diferenciándolo del otro. Y fíjense lo peculiar, lo curioso, y es que delante de algunos de los nombres va a silbar tal. Dice, ¿por qué? Dice, porque para llamarlo primero para que me escuche. Y es una curiosidad porque en La Gomera, en ciertas zonas de La Gomera, se usa eso, de silbar primero y después el nombre de la persona. Por ejemplo, David, Raúl, o lo que sea. Para que la persona que esté a lo mejor hablando oiga primero el chiflido, se quede callado, quieto, y después ya identifica su nombre. Porque dice, espera, están silbando, y después oye el nombre de la persona. Porque si directamente silbas el nombre de la persona y tú estás haciendo otro ruido, pues ya no sabes a quién es y todo el mundo empieza a silbar ahí a ver a quién está. Y eso es un cacao. Entonces, pues comenta Jacinto que eso sí también lo hacía él. Y vamos a escuchar cómo silbó algunos nombres. Bueno, don Jacinto, usted entonces decía que cuando silbaba, cuando era más joven, silbaba los nombres de algunas personas. Vamos a silbar los nombres de las siguientes personas, ¿vale? Sí. Vamos a empezar, por ejemplo, silbando Pepe. Pepe. Muy bien, usted silba Pepe, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues siempre con el A adelante, seguimos. Sí. Ahora, Juanito. Ahora, Ciso. Bien. Ahora, Lelo. Ahora, Pedro. Ahora, Elena. Elena no la he llamado nunca, porque no la quiero mucho conmigo. Porque no la quiero mucho. Elena, que es la mujer. Bueno. Muy bien. Ahora, David. Ahora, Jesucito. Bien. Ahora, Ione.
Ahora Perico. Y por último silbamos Carmen. Vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias. David, ¿y su propio nombre es Jacinto? Bien, puedes silbar Jacinto. Ortega Ramírez. Sí, yo creo que sí. ¿Así? ¿Te llamas así? Ah, mira. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Podemos fijarnos en todo lo que hizo. La voz que se escuchó desde el fondo es Sergio Pereira, que está por aquí también en el público. Ahora después hablaremos de él. Lo curioso de Jacinto, que solo silbaba los nombres, los silbadores que están aquí pueden decir, no, pero que lo estaba silbando bien, o sea, estaba haciendo la vocal I, porque cuando dijo David, la I arriba, y si Jacinto, la O abajo, la E, o sea, mantiene. Y luego también las consonantes, cuando dijo Perico, se oyó o sea, es hablar por el silbo, y es lo mismo que si yo le hubiera dicho a Jacinto, que no se lo hice en su momento, Jacinto no solo sirve el nombre David, sino silba David, ven aquí, no lo he silbado nunca, pero pues eso se trata, hablar por el silbo, y lo hubiera perfectamente con un poco de práctica, lo lograría, porque al fin y al cabo, ¿qué es el lenguaje silbado? Pues silbar lo que hablas. O sea, es el idioma que estás hablando, nosotros hablamos español con nuestro acento canario, nuestro dialecto canario, y entonces lo que hacemos es transportarlo al silbo porque sabemos que se oye más, es algo útil porque se oye más lejos que la voz. Pues de eso se trata, y es lo que han estado haciendo las personas que han salido aquí. Vamos a hablar ahora de esta pareja de silbadores muy peculiar, que son Serafín y Luis, son hermanos, Quintana Correa es el apellido de ellos, porque es un caso que considero más o menos bastante peculiar dentro de lo que es los silbadores que hemos encontrado, ¿no? Voy a hablar casi distintamente de uno y otro, aunque les diré el nombre de quien hablo primero. Por ejemplo, Serafín. Serafín es este de aquí, ¿vale? El más jovencito que está aquí por aquí. Mira aquí el cuchillo cabo piezas que tiene aquí. Muy bien, ¿verdad? Y este es Luis, su hermano, un poco mayor, que se encuentra un poco enfermo porque tiene hemiplegia, ¿no? Está medio paralizado por un lado, pero nunca perdió el optimismo, La verdad que dio gusto. El rato que estuvimos con él, salimos, la verdad que muy, muy contentos, ¿no? Pues nos comenta Serafín que aprendió a silbar desde niño, con unos 7 años. Dice, pero practicamos a hablar, o sea, ellos dos que son hermanos, practicamos a hablar ya después de casados. Dice, Luis es unos 5 o 6 años mayor que yo, ¿no? Le dijo. Dice, éramos 10 hermanos, pero ellos dos eran los que silbaban nada más. Dice, lo más común era llamarnos por el nombre, silbar, ven para arriba, ven para abajo, o voy a cazar, o a qué hora vas a ir. Dice, y el otro puede contestarme y decirme a qué hora va a venir, o lo que sea. El caso de Luis, este de aquí, Luis silbaba cosas como, Serafín, en tal sitio está la cabra, ven para arriba. Dice, el silbo se puede oír a 3 o 4 kilómetros, nos comentó. Y le dije, Luis, cuenta alguna anécdota que conozcas del silbo. Y dice, bueno, que Serafín estuviera como de aquí a la montaña, y él señaló unos 3 kilómetros, dijo. Dice, y decirle, mira, en tal sitio está la cabra, ¿no? Está en tal lugar. Dice, y si no por eso, se volvía loco buscándola, nos comentó, ¿no? Me llamaba la atención que ellos tenían la convención de que en vez del famoso yo no te entiendo, cuando no se entendían, o repite, o lo que sea, ellos se decían, ¿qué es lo que dices? Es algo más propio de ellos, muy peculiar, ¿no? Pero normalmente dice que sí se entendían. Dice, solo no nos entendíamos si estábamos en un barranco y retumbaba, en referencia al eco, la reverberación del mismo, ¿no? Y decía, mi padre nos silbaba a cada uno y sabíamos a quién estaba llamando, eso sí, pero no hablaba más con el silbo. O sea, estamos hablando que hacía como Jacinto antes, o sea, de sus 10 hermanos le nombraba el nombre, pues como silbaba Serafín, o Luis, o Antonio, que era otro, y así. Sí, pero ellos pegaron decir, oye, pues aparte del nombre vamos a pegar a hablar, practicar, pero practicaron ya de manera tardía y solo entre ellos dos, no tuvieron contacto con otros silbadores, ¿no? Y ahí viene una de las particularidades que yo veo. Ellos se silbaban cosas funcionales, casi siempre los mismos mensajes, y tienen un silbo muy característico. Me pareció que tenían un silbo como que, como siempre se silbaban los mismos mensajes para la misma persona, que sabía más o menos de lo que iba a ir, no cuidaban tanto el detalle de las consonantes o las vocales incluso, ¿no?
Entonces, yo creo que personalmente considero que tendría a lo mejor problemas para entenderse con otros silbadores. Entre sí puede ser, son hermanos, se conocían y se ajustaron a lo que había, pero con otros silbadores hubieran tenido problemas, a pesar de que sustituían lo que hablaban por lo que silbaban, ¿entiendes? Entonces yo creo que ellos, al tener un aprendizaje tardío y bastante desuso en general del silbo en la isla, no silbaron con otras personas, sino solo entre ellos. Ellos usaron el silbo hasta hace relativamente poco, por decirlo así. Mientras en los otros lugares tenemos que hablar hace 50 años, 60 años o más, ellos lo usaron hace apenas hasta hace 30 años, ¿vale? 30 y pocos años. Y eso es peculiar, pero también al mismo tiempo es un silbo muy particular el suyo. Vamos a escuchar el silbo de Serafín. Entonces, usted puede silbarme, David, ven a comer. Gracias. Y luego vamos a escuchar algo más, porque Serafín le silbó a su mujer, que está por aquí, es ella, y dice, voy a silbar alguna cosa, y ella le iba entendiendo parcialmente, ¿no? Muy curioso eso. Entonces, Serafín, usted puede silbar algunas frases a su mujer, Pabla, a ver si le va entendiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Concha. Pablo, ven acá. Yo voy corriendo. Muy bien. ¿Alguna otra cosita, por ejemplo? ¿Vas a comer? Sí, ahora mismo vas a comer. Porque si vas a comer fue, qué bueno. Era eso, puedes repetirlo otra vez. Sí. Pablo, voy a comer. No, Pablo, vamos a comer. Eso, Pablo, va a comer. Qué bueno. ¿Y alguna otra cosilla más se le ocurre? ¿Ya lo dijiste? No. Pues agárralo por ramo. Inténtalo una vez, a ver. Repítese. Paula, tus nietos que vengas acá. Qué bueno, muchas gracias. Estuve analizando este silbo un poquito, lo que dijo tus nietos, y me pongo a escucharlo muchas veces y me doy cuenta que las vocales las tiene bien ajustadas. Lo que es que las consonantes no las tiene trabajadas porque a lo mejor no le hacía falta de las cosas que se silbaba más comúnmente, por lo que dijimos, porque silbaban solo entre ellos y ya de una manera, digamos, tardía, que para ellos era suficiente por el mensaje que se hacían. Su mujer Pabla le entendió la mayoría de los mensajes, no todos. Pero esas son las particularidades, ¿no? De cuando el silbo ya está como, digamos, en desuso. Entrevistamos también a este hombre, a Antonio Quintana Guerra, alias Cleto, que alguna persona quizás de aquí lo conoce. Fuimos un momentito con él y Cleto nos contó algunas cosillas. Él no silbaba, pero nos dijo lo siguiente. Dice, bueno, hablando de él, de su persona, él fue pastor, dice que aprendió cuando niño, y a silbar, por supuesto, con otros que eran mayores que él. Y nos comenta que silbaban cosas como, mira, ven mañana para acá que vamos a matar el cochino. Estamos hablando de una frase, una señora frase. Sí, esa cosa perfectamente se entendía. Cleto, que bueno, él no se llama Cleto, le decían Cleto por un abuelo suyo que se llamaba Anacleto. Bueno, Cleto decía que, dice, me llamaban a mí silbiando y me decían, mira, el jueves vamos a bajar unos cuantos que vamos a pelar una oveja. Y esas cosas. Dice, el silbo era cosa de pastores, sobre todo silbamos cosas del ganado. Dice, como buenos silbadores recuerda, por ejemplo, a su propio abuelo, que era Antonio Quintana Quintana, dice, Amado del Toscón, Amado García Quintana, Antonio Talavera Medina, Manuel Medina y sus hijos. O sea, decía, bastantes pastores y bastantes personas en esta zona donde vivo, ¿no? En el Toscón. No, en el Juncal de Tejeda, perdón. Bueno, algunos en el Toscón también, porque algunas zonas de silbo él decía en Pajonales, en el Toscón, por supuesto en el Juncal. Después yo les pasé a silbar y le dije, Antonio, ven para abajo. Él lo entendió perfectamente, rápido, y comenta que había antiguamente muchos más silbadores en la zona suya. Pasa que las personas pues han ido falleciendo. Y luego como particularidad, porque hay que decir lo bueno, pero también lo malo, quisimos ir a otras zonas de la isla y fuimos acompañados de Sergio y de Vanessa, pues fuimos a la zona de Beneguera, en Mogán, ¿vale? Y hablamos, bueno, no en Beneguera, pero hablamos con una señora de Beneguera, que es Carmen Hernández Segura, y con su sobrina Ángela del Pino, que es una mujer joven, 46 años, ¿vale? Son estas dos que están aquí, esta es Carmen, esta es Ángela,
porque quisimos ver cómo hay en esta zona de la isla una persona que tenga ya edad más avanzada como es Carmen o una persona más joven como Ángela. Y nos comenta lo siguiente, precisamente Carmen dice, mi padre, Santiago Hernández, hablaba con el silbo con otros pastores, no tenía ninguna duda. Y sin embargo, Ángela del Pino, que se crió más bien en Tabaibales y en Beneguera, dice, yo solo recuerdo el uso de silbos, lo que llamamos silbos convencionales, para hablarse nunca, sino pío, para que mire y le hace así con la mano. Y estamos hablando de personas que son de la misma familia y se quedaron juntas. Eso se lo decimos para ver hasta qué punto podemos decir que el silbo dejó de usarse aquí en la isla de manera cotidiana. Y luego también entrevistamos a una señora que no le tenemos foto, porque la verdad que la señora no se encontraba nada bien de salud, en Tasarte. Nos fuimos a Tasarte. Tasarte es un lugar peculiar. Y ahí entrevistamos a María Moreno Umpierres, de 88 años de edad. Y ella comentó que sus hermanos, Zacarías y Manuel, hablaban silbando, sobre todo Zacarías. Y se hablaba con otros y se decían lo que querían decir. Dice, las mujeres también entendíamos lo que silbaban. Eran menos las mujeres que silbaban. Algunas silbaban, las que menos, pero había algunas. Pero también entendían lo que silbaban porque, aunque era cosa de pastores, que prácticamente todos eran hombres, también eran mujeres que se quedaban en casa en algunas ocasiones, pues también se veía la necesidad de entender el silbo. Lo curioso es que Tasarte, como voy a poner aquí, Tasarte, que pertenece a este municipio de la aldea de Senconá, puse tierra de silbadores, porque nos pareció hasta bastante común ahí el hecho, no era una persona o dos, eran varios los que silbaban, ¿no? Y entonces está el caso de María Moreno Umpierres, que es la que acabo de nombrar, de 88 años, que nos comentó esas cosas de sus hermanos. Y tenemos también el caso de Juan Zacarías Moreno Delgado y el caso de Juan Robustiano Delgado García, que es un hombre bastante joven que además se encuentra hoy por aquí. Robustiano, ¿dónde estás metido? Allá. Pues sí, señor. Porque ahora vamos además a escuchar el silbo de Robustiano. Y entonces, pero primero vamos a escuchar a Juan Zacarías. Y vamos a hablar un poquito antes de escuchar a Juan Zacarías, que es de allí de Tasarte, vamos a decir unas cositas de él. Mire, Juan Zacarías nos comenta que su tío Manuel Moreno Umpierres, que la buena noticia es que aún vive, dice, era uno de los que más silbaba, con frases más largas. Dice, silbaba con Nono Moreno del Pino. Dice, andaba mucho tiempo con mi tío Manuel y ellos silbaban mucho, mucho. Dice, ¿qué cosa silbaba? Dice, pues lo más frecuente entre pastores, vamos para allá, vamos para acá, cosas del ganado. Nos comenta Juan Zacarías que él aprendió a silbar desde niño. Recuerda que teniendo unos 6 o 7 años oyó cómo se silbaban unos a otros y bueno, y aprendió. Dice, aquí dentro, referido a Tasarte, dice, había buenos silbadores. Y lo curioso que me llamó la atención, dice, él hacía mucho tiempo que no silbaba, la verdad, y comenta que le gustaría practicar. De hecho, le dijimos que silbara algunas frases y cuando terminamos la entrevista, él quiso silbar más. De hecho, se despidió con nosotros con hasta la vista, inesperado. Nosotros lo entendimos y le silbamos también, ¿no? Le repetimos hasta la vista. Porque él dijo, es que me gustaría volver a practicar porque yo silbaba más claro. Y se quedó un poco rabioso porque no le quedó bien esta grabación que van a oír ahora. Juan Zacarías. Bueno, don Juan Zacarías, vamos a intentar entonces silbar estas 5 frases que yo les hablo, ¿vale? Chiquillos, ven para arriba. Muchachos, ven para abajo. Que la repita esa. Sí, puedes repetirla. Muchachos, ven para abajo. Ahora, estoy en Tasarte. Bien. Ahora, David, ven a comer. ¿Quieres repetirla? Comer, ¿no? Que se come ya trabada. Y ahora, Manolo, ven aquí. Muy bien, muchas gracias. Pues tantas cosas que el hombre se quedó porque dice, hombre, si va más claro, hacía esto aquí, hacía esto allá. Y bueno, posiblemente haya seguido practicando ahora. Y luego vamos a escuchar el caso. Bueno, Juan Robustiano, vamos. A ver, antes de poner el vídeo de Juan Bueno, Robustiano, don Juan Zacarías. vamos a detener la diapositiva anterior, en la foto donde también sale Robustiano. Vamos a hablar un poquito de las cositas que nos añadió Juan Robustiano Delgado García, que
Un hombre bastante joven que podríamos, yo qué sé, ya que está por aquí, hacerle algunas preguntitas sobre su silbo. Nos silbaba principalmente, él silbaba principalmente con una persona que ya falleció, que es Aurelio Sarmiento García, que desgraciadamente falleció hace 2 años, nada más. Y se silbaba con él mensajes bastante complejos, porque era su pareja de silbador, ¿no? Y silbaba mensajes del tipo Bichiro, que era el apodo que tenía Aurelio, ven para arriba, o vamos a tomar un café, o incluso algo tan complejo como cuando llegues a la caña honda nos quitamos la ropa para bañarnos, ¿no? Para bañarse. Dice, y oyó a más personas silbar, pero dice que se entendía sobre todo con Aurelio, con el que estaba acostumbrado. Entonces vamos a escuchar algo del silbo de Robustiano y escuchen cómo hay todavía claridad en su silbo. Bueno, Juan Robustiano, vamos a empezar a grabar estas 5 frases, ¿vale? La primera es, chiquillo, ven para arriba. Muy bien, la segunda, muchacho, ven para abajo. La otra es, estoy en tasarte. La siguiente es, David, ven a comer. Y la última sería, quiero una cabra mocha. Muy bien, muchas gracias. Ella como realizó la R de cabra, esa sílaba trabada que está complicada, la articuló para que se distinguirla después por una palabra como cava, cabra, intentarlo. Eso es bastante complejo, de muchos años de silbo, eso no se consigue en los primeros días, desde luego. Muy curioso, hasta aquí fueron las entrevistas, por lo menos en esta fase hemos realizado más entrevistas, tenemos más información, datos escritos y por supuesto mucho más. Aquí tengo mis chuletas porque evidentemente todo esto no lo puedo aprender de memoria, pero hay muchos datos que están siendo redactados y ya se expondrán, pero hay mucho trabajo que hacer. Aparte de estas personas, hemos recibido noticias de personas que han dicho, hemos escuchado silbadores o hablar de personas silbadoras en Artenara, de lo que damos fe, porque hoy mismo realizamos una entrevista allí, pero también incluso en las zonas altos de Galdar e incluso de Telde. Pues bueno, hay mucho trabajo que hacer. Y aquí hay muchas personas que yo creo que podrían coger un poco ese legado. Vamos a hablar ya, finalizando la charla, de las últimas peculiaridades que queríamos nombrar sobre las características del silbo en Gran Canaria. Aquí ponemos que cumple las mismas características que otros lenguajes silbados. Por ejemplo, la primera, se basa en la producción de sonido natural, por vibración del aire, sin necesidad de utilizar elementos ajenos al cuerpo del silbador, o sea, tu propio aire, no necesitas nada, ningún mecanismo, sino tu propio cuerpo. Eso es particular de los lenguajes silbados. No pasa lo mismo, por ejemplo, con las señales de humo o pitos de cornetas y cosas así. El silbo solo necesita tu propio cuerpo. Otra característica es que tiene alta intensidad sonora, se oye muy fuerte el silbo, por tanto se puede oír a mucha distancia. Algunas personas han dicho que hasta 10 o 12 kilómetros, yo creo que eso es exagerado, pero sí, con tranquilidad podemos decir que 3 kilómetros se pueden incluso hasta superar, algunos pueden decir hasta 4, depende por supuesto de la potencia de cada silbador, cosa que la voz nunca llegaría. Recorre largas distancias, como estamos diciendo, y que es propio de sociedades rurales, en este caso principalmente entre pastores, aquí en Gran Canaria, de zonas montañosas como aquí, o boscosas, porque hay otros lugares en el mundo que el bosque es el que impide caminar bien, porque hay mucha vegetación, y también usan lenguaje silbado en el mundo. Pero aquí hablamos de zonas montañosas. Y la última característica, digamos, general, es que sustituye a un lenguaje hablado, en este caso el español hablado en la isla, ¿no? El español que hablamos aquí. Bueno, salvo escasas excepciones, desde la década de 1940, por tanto estamos hablando hace unos 70 años, el lenguaje silbado en Gran Canaria pervivió principalmente por parejas de silbadores, como les comenté. No es una cosa generalizada de que todos los pastores silbaban, todos, y todos se entendían con todos, desgraciadamente. Me refiero a los últimos 70 años. Había algún caso de que este silbaba con este y con el otro y con el otro, pero lo más normal eran parejas de silbadores. Pues famosos, yo qué sé, Isidro y Venancio, como se comentó por aquí, o Serafín y Luis, o Angelito y Cipriano, y casos así. Y otra cosa particular en Gran Canaria es las personas decían silbiar, no silbar, ¿no? Eso es muy particular, no todos, pero la mayoría decía así. En cuanto al posible origen, decimos la palabra posible origen, aunque la verdad que parece que todas las indicaciones nos llevan a eso,
Es que el silbo, el lenguaje silbado en Canarias ya lo tenían los indígenas canarios, como vimos en aquellas crónicas, pero también las hay para La Gomera y para Tenerife del uso del lenguaje silbado entre los indígenas, o sea, la población aborigen, que es, como sabemos, llegada procedente del norte de África, ¿verdad? Estos indígenas canarios, los que llegaron, los primeros pobladores de las Islas Canarias, utilizaban el lenguaje silbado ya, pues siempre hubo dudas, hasta hace poco, donde se descubrió y se ha popularizado ya que hay lenguaje silbado entre los pastores bereberes de estas zonas de Marruecos, y no solo de aquí, sino también de aquí. Esta zona es el Rif, esta zona de aquí es el Alto Atlas, y aquí en el pueblo que pone Agudal, que marqué aquí, se han hecho muchas entrevistas, las pueden buscar en internet y pongan lenguaje silbado en Agudal, tienen que ponerlo en francés, porque lo hizo entrevistado francés, langage sifflé de Agudal, y ahí ven el lenguaje de pastores bereberes que hablan por el silbo, y nuestros antepasados que llegaron de estas zonas, sin duda, en Canarias lo siguieron utilizando porque les era útil, porque aquí también hay montañas, y tuvieron que seguir utilizándolo. Y después de la conquista, ¿por qué se siguió haciendo? Porque seguía siendo útil y porque los pastores que quedaron después de la conquista, creo que no descubro nada diciendo que eran genuinamente indígenas canarios. Entonces, evidentemente, quedó ese lenguaje silbado. Más tarde, cuando se perdió la lengua aborigen, se empezó a silbar en castellano, y es muy sencillo, no pasa nada, no es difícil. Si a mí ahora mismo me dicen, silba en inglés, gracias, o sea, thank you, soy capaz de silbarlo. El aquello que el otro me entienda, ¿no? Si sabe hablar inglés lo entiende, si no, no. O sea, que el silbo lo que hace es transformar la lengua que las personas saben hablar. La persona que hablaba guanche, pero después tuvo la obligación de hablar en castellano, pues es capaz de transformarlo, y en vez de decir una palabra como higuera, tasarte, pues a vos lo dice, bueno, tasarte sigue existiendo, pero bueno, lo dirá luego en castellano, y la otra persona, si lo entiende, lo va a entender, ¿entiendes? Y además, aquí demostraron, cuando si hubo, por ejemplo, Angelito, la palabra acusa, que es una palabra indígena, pues está claro que muchas palabras siguieron existiendo y esa traslación no fue tan compleja. Es lo que opinamos. Aquí estamos mostrando las islas donde está constatado el uso del lenguaje silbado, que es Gran Canaria, como ustedes vieron, Tenerife también está muy bien documentada, aunque no hemos encontrado tantos silbadores como en Gran Canaria, pero hay. En La Gomera, evidentemente, que es la isla del silbo por antonomasia, le ha dado el nombre este de silbo gomero, que no es exclusivo en La Gomera, en Canarias, pero sí es verdad que es donde mejor se mantuvo, aunque también se temió por su desaparición. Menos mal que tuvieron compromiso político algunos y actividades culturales, iniciativas culturales que hicieron que el silbo se diera incluso en las escuelas, y exhibiciones y muestras y todo, ¿no? Y en la Isla del Hierro, donde ahora mismo se está recuperando, ya el Cabildo incluso del Hierro ya se metió directamente, ya instituciones políticas ya dicen, esto hay que recuperarlo sí o sí, y lleva ya un par de años dándose clase allí, no en las escuelas, pero sí en una iniciativa privada que están haciendo en el Mocanal, antiguos alumnos de la asociación nuestra, la asociación Yo Silbo. Ahora son herreños los que están dando clases a herreños, y eso es lo que hemos querido hacer, y aquí en Gran Canaria tenemos una buena noticia, la cosa no se queda solo en lo que acabo de decir. Porque este es el estado actual, vamos a acabar ya con esta diapositiva, el estado actual del silbo en Gran Canaria. Desgraciadamente en desuso desde hace unos 50, 60 años, podemos decir un poco más, pero bueno, hay gente que lo mantuvo. Podemos decir también que desde hace 6 años se organizan cursos de aprendizaje por parte de la asociación Yo Silbo, esta asociación que antes les comenté, de la que aquí hay algunos miembros y a la que pertenezco. Más de 200 personas han aprendido de esta manera aquí en la isla. Contándolos de este año, podemos hablar casi de 300. Son personas que tienen el interés de aprender y están en estos lugares. Los grupos de este año están, hay uno en Las Palmas, en la sede del Cachorro Canario, allí en Vegueta. Tenemos un grupo en vecindario, tenemos uno en los Altos de la Milagrosa. San Lorenzo no es un municipio, pero bueno, sabemos dónde está San Lorenzo, en la zona alta de Las Palmas. También tenemos grupo en Firga y un grupo en Moya. Y a lo mejor en la aldea, si quieren los que están aquí, ¿no? Porque eso sería lo interesante. El silbo en Gran Canaria, por tanto, tiene un gran futuro. Ahí son unas personas que fuimos a una excursión y practicamos el silbo en espacio abierto. Y antes de terminar, queremos agradecimientos. Quise poner primero al señor Raúl Martín Almeida, que está aquí entre nosotros, porque fue el que diseñó el cartel de esta charla, pero por supuesto también a todas estas personas, empezando por Sergio Pereira Mendoza, que está aquí hoy con nosotros, que fue la persona que más me ha hecho llevar a un silbador o a otro. Yo pensando, pues si la investigación la estás haciendo tú más que yo, le estaba diciendo, y él dice, no, hombre, porque la verdad que me ha ayudado muchísimo. Y Vanessa, y también el hermano de Sergio, que es Víctor, y también Antonio Jiménez Medina, que fue uno de los que había ya escrito sobre el tema del silbo en Gran Canaria,
que además se ha mostrado colaborador, no ha podido estar presente, pero una persona se ha mostrado siempre colaborador. Héctor Martel también, que nos llevó a Pepe Guedes, Miguel Alberto Alfonso Pérez, que está aquí con nosotros también, que bueno, fue quien me llevó a Angelito y a Cipriano. Lucía del Pino, que está también aquí hoy con nosotros, aquí de la aldea, también que me llevó precisamente a la casa de ellos, de Angelito y Cipriano y alguno más. Joel Díaz de Herrera, que es el presidente de la asociación Yo Silvo, también ayudó. Rubén Jiménez, Raquel Layón, que está aquí también con nosotros, también me ayudó al respecto. O sea que realmente son personas que han hecho posible esto, que hay que nombrarlos por ser bien nacido, ser agradecido. Y creo que ya mi intervención terminó y ahora le llega el turno a todos ustedes con esta imagen tan bonita y muchas gracias por su atención. Sería muy interesante que las personas, si lo ven oportuno, que yo personalmente se los pediría, que han aparecido aquí y que tienen algo que aportar en el silbo, como son los maestros que en su momento usaron el lenguaje silbado, por favor, si les parece bien, les hago la encerrona de que se puedan poner aquí en estas sillas y soportar algunas preguntitas a algunas personas y si quieren las contestan, si no, no las contestan. ¿Les parece? Vamos, Carmelo, por favor. ¿Quieren? ¿Jacinto? Los maestros actuales de estos grupos que hemos nombrado, si quieren participar, yo voy a pedir al señor Raúl, al señor Ramón, que está aquí, ¿por qué no? Ayuda y participa, vamos a participar en este pequeño debate. Marco. El interés, esto no es una presencia errónea, pero el interés es que sobre todo, si alguna persona quiere preguntar algo, a mí como ponente, o a esta persona, o sobre todo al futuro que puede tener el silbo, que yo creo que es bueno oír otras voces, que no sea la mía, que ya estaría cansado, y aprovechando aquí los micrófonos podamos preguntar a esa persona. ¿Alguna persona del público tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? ¿Oh? Si conocía a Pepe Guedes. Si conocía a Pepe Guedes, pastor. Pepe Guedes. Sí, yo lo conocí bastantes años y él fue vecino de mis padres en Amurga cuando venía, entonces antiguamente iban los ganados a Amurga, cuando no había pasto en otro sitio, y en Amurga iban a vivir juntos. Y después pues ya esa gente se fueron retirando, unos muriendo y otros retirando, de los Guedes quedan pocos y de los míos también, de los míos quedamos todos. y fuimos vecinos siempre, luego que él estaba siempre con esas payasadas que le gustaba hacer muchísimo. Tú es que lo conociste, tú que fuiste familia de él. Familia de él. Sí. Sí, no, a él le gustaba mucho. En estas cosas de ganado, tú le ponías a preguntar por las comidas de los ganados de antes, él te explicaba de las comidas de los pastos de antes que había, que era lo que comían los ganados antes cuando no había, bueno, había. Porque no había nagueyales tampoco, porque uno no tenía payales, ni había payales tampoco, no, porque no venían lo que venían hoy, de las cosas que vienen hoy, de los piensos, farpas y todas esas cosillas. Antes no había nada, ni había dinero, ni había leyes, ni había nagueyales a los animales, sino a lo que lloviera, si llovía. Y si no llovía, joderlo como este año, vamos a joder que no va a llover. Muy bien, a ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? Y no te digo que le doy recuerdo porque se murió, no. No, para allá quédame. Y voy tropiezo con mi suegro que está ahí. ¿Que sí? Si entre ustedes se sentaron, entre ustedes dos. Bueno,
cuando se hacía falta de silbar, por ejemplo, para llamarte de un sitio a otro, porque el silbido era más largo que la voz, y se entendía mejor el silbido que la voz, por ejemplo. Pero eso era cuando se ofrecía, lo mismo que era para llamar a cualquiera por la noche que saliera y no llegara, porque antes no había coche, sino todo era caminando, y ya tenía que salir a un sitio que el servicio se huyera. Cuando venía, pues yo me acuerdo cuando estábamos aquí en Chufaracá, que veníamos aquí a la aldea, y de se nos decía, asomábamos ahí a la casa de Chufaracá, que es aquí por arriba de la presa. Y de allí se asomábamos a llamar a un Juanito, que era el más que estaba para ayudar, era Juanito porque le gustaban las copas y las hembras, la iglesia, cosas. Y ese llegaba casi siempre con el día, al siguiente día. Pero sí, se usaba mucho el servicio. Muy bien. Porque cuando las personas estaban lejos era mejor silbarte que oírte. Que yo ya sirví un poco porque se me jodió. No sé, se me jodieron los dientes y el dedo. Y porque no me cabe ahora la boca. Pero bueno, yo sirviaba bastante que se oía bastante lejos. Pero ya uno no usa eso, porque ya uno no usa eso. Si tú das un sirvio en la casa, sale la mujer con el cucharón, date un cucharón. Y vale más estar haciendo callado. Sí, vale más estar así callado. Mira, si hay alguno que quiera hacer una pregunta de cualquier cosa que se le pueda contestar, la puede hacer. A mí no me importa de lo que sea, blanco, negro. ¿Hay alguna pregunta? La verdad que... Una pregunta, yo entiendo mucho de lo que estaba viendo. Los silbos no serían diferentes, por ejemplo, en la montaña que en un sitio, por ejemplo, en un sitio de casa o frente al vecino. En la montaña tiene retumbe, ¿no? ¿Eso era más pausado o es como lo vemos que una palabra detrás de otra? Vamos a preguntarle, por ejemplo, a personas que lo hayan usado. ¿Quién quiere comentar? A lo mejor, Cipriano, usted quiere comentar lo que acaba de decir, preguntar al compañero. Él preguntaba si había diferencia en manera de silbar, si estabas en un barranco y retumbaba, o si estabas en una zona llana que no tenía retumbar, si silbaba de otra manera, si el silbo era más pausado o era el mismo. ¿Cómo sería? Más o menos. Vamos, le paso el micrófono. Que más o menos la conversación que se fuera a decir era lo mismo. Ahora el silbo en la cañada retumbaba de un risco a otro, en los barrancos retumbaba más, entonces se oía más, y en tierra llana la voz no caminaba, en tierra llana la voz no se oía tan lejos como del risco. O sea que iban como palabra por palabra, una pausa, Sí, se había barranco aquí, por ejemplo, se sentía un silbido cuando vaya este y al otro también se sentía, pero con la diferencia de la voz tardaba en llegar a tu tipo. Como digo, pero la diferencia de la del volar igual, bueno, en llano, la voz no camina. Eso nada más. Carmelo, ¿usted quería aportar algo también al respecto? ¿Cómo? A Carmelo, si quería alguna diferencia. No, lo mismo estoy diciendo. Lo mismo que... Es que no, en el barranco suena más que en los llanos. En los llanos, sí, tiene más sonido, suena más fuerte. Si hay dos barrancos seguidos o tres, se oye el fío primero, después el segundo y después el tercero, pero con la escala. Le voy a explicar a la gente, porque hay gente joven también, a lo mejor no sabe lo que es el eco. No, sí, hombre, sí, la gente sabe. Una vez había un matrimonio y tenía un hijo. Y entonces le dijo un día en la escuela, le dijeron que era el eco, para que lo contara el eco y tal, pero el chiquillo no sabía. Entonces cuando fue a hacer los deberes, le preguntó el padre, papá, ¿tú sabes lo que es el eco? Sí. ¿Y qué es el eco? El eco es cuando tú estás a la orilla de un barranco y gritas y te retumba el risco que está enfrente y te suena el eco del risco. ¿Y cuándo vamos a hacerlo? Mañana vamos.
Pues al siguiente día fueron, soman a la orilla del Risco, que fue aquí en Artenara. Este muchacho no estaba así. Fue aquí en Artenara y sí que le dijo el padre al niño, ¿qué es lo que digo? Haz lo que tú quieras, padre, de cabrón. Claro, y el padre cabrón dijo. Dice el padre, ¡cabrón! Dice uno que estaba plantando papas en el fondo del barranco, ¡hijo puta! Y si ¿qué es eso? Dice, ¡ah, hijo puta, que está plantando papas allá abajo! Y era el eco que buscaba el chiquillo. Bueno, había otra pregunta por aquí, dígame. Sí, bueno, son varias preguntas. A mí me parece muy interesante la charla esta. Ustedes tienen intención de que esto, no vamos a decir como en La Gomera, ¿no?, pero que se plasme en las escuelas. Yo creo que eso es demanda, yo creo que podría comentar a nivel personal, que me gustaría que también de tu opinión, pero yo creo que eso es demanda del pueblo. A la gente no se le puede obligar a nada, nunca. Yo creo que si la gente valora el patrimonio cultural que hay y considera que puede ser un legado digno de aprender porque nos permite algo más y nos hace crecer como pueblo, yo lo veo bien. Al igual que se da en la escuela un montón de cosas. Y algunas se dan, y como profesor, que yo soy profesor de secundaria, y yo en algunas opino que son estupendamente útiles y en otras no opino tanto, mi opinión. Pero sin embargo, personalmente, por supuesto, como amante de la cultura, claro que lo vería bien que se diera en la escuela. Pero también pienso que eso no es una opinión mía personal, sino que sería el pueblo que diga, oye, esto sería valorable, y que la gente lo valore. En La Gomera se valora, no todo el mundo lo valora, porque siempre decían algunas personas, mira tú, ahora se van como los cabreros en la escuela en vez de dar la hora de lengua y tal, y lo vieron mal a algunas personas. Luego el tiempo no les dio la razón, se la dio a los que lo buscaron. Entonces, en mi opinión, ¿qué voy a decir? Personalmente yo considero que sí, pero pienso que es la gente también que tiene que demandar. Esa es mi opinión, no sé, Que digo que aparte de que la demanda del pueblo culturalmente y que después las instituciones se pongan las pilas, porque ya en cultura lo que es enseñanza tiene que ser las instituciones, como eso mismo en La Gomera, ¿no? Como se ha hecho en La Gomera y como se está haciendo en el Hierro ahora. Que nosotros lo que ponemos en valor y que la gente quiera aprenderlo porque lo ve que ellos no lo saben y es un legado que tienen ellos también, pertenece a todos los canarios, ¿no? De cierta manera. Y realmente eso, no se puede obligar a nadie a enseñar una cosa que no quiere aprender, pero cuando ya lo ven y lo que intentamos hacer nosotros, divulgarlo y tal, pues la gente le entra el gusanillo que quiere aprender y en ese camino estamos. Claro que si la gente quiere aprender sería interesante que las instituciones apoyen, pues esto evidentemente si no hay apoyo institucional, dinero público también y voluntad política, pues difícilmente. Díganme, por favor. La otra pregunta era preguntarle pues, a los sabios de la tierra que qué les parece esta iniciativa de recuperación del Sirvo en Gran Canaria. ¿Quieran contestar? No sé, ¿quién quiere? Preguntaba al caballero que qué les parece a ustedes esta iniciativa de intentar revalorizar y recuperar el uso del Sirvo en Gran Canaria. No sé si alguno quiere comentar. Por ejemplo, usted, Silvia, comente. La gente nueva, comenzar con eso, porque eso es una cosa que es tradicional y una cosa muy bonita, que le gusta. Ya no puedo estudiar, pero que la gente nueva practicara eso y repetir todo. No, ahora sí, estamos haciendo un poquito de preguntas que quisiera preguntar a ustedes. Sí, brevemente comento que sí, muchísimo. No exclusivamente, en la carrera parece que mucho más de pastores. En el Hierro también pastores, que también agricultores que trabajaban alejados. En Tenerife también, el pastoreo principalmente y la comunidad, por supuesto. Está claro que sobre todo personas que trabajan alejados unos de otros, en el campo, en zonas montañosas, entonces que más trabajo que el pastoreo para hacer personas que están en zonas montañosas, alejados unos de otros, mucho tiempo solo, pues está claro que el pastoreo es la principal actividad, aparte de que sabemos lo que comentaba
comentamos antes, ¿no? Que el pastoreo quedó en manos de estas personas de ascendencia indígena que realmente ellas hacían uso del lenguaje silbado. Entonces, en mi opinión, claro, un porcentaje grande de pastoreo, en las otras islas también. En Gran Canaria parece que más todavía de pastoreo, pero en las otras islas es pastoreo y otras actividades como la agricultura. Sabemos que actualmente hay mucho más ruido que antes. Ahora mismo que los fallantes estamos viendo el ruido de las señales, de los altavoces y tal, pero no hay el ruido, el silencio que podía escucharse hace 50, 60 años. Los ruidos de las casas, la nevera, los coches, por supuesto. Todo eso hace que sean mucho más ruidosas las cosas. Pero claro, todavía hay zonas donde, por suerte, no hay tanta población ni tanto ruido y sería muy útil. Lo que pasa es que, claro, cambian los estilos de vida. El lenguaje silbado, ¿por qué se ha pedido hacer uso del silbo? Principalmente por cambiar el estilo de vida. Antes había mucho más pastores, ahora ya es más fácil ver el Espíritu Santo que ver un pastor. Entonces, claro, estamos hablando de que cambian esas actividades, se inventa el teléfono, mejoran las carreteras, entonces el silbo ya no es tan útil, obviamente. ¿Eso quiere decir que hay que condenar a la muerte? No, pero lo que sí está claro es que ya no es la utilidad que tenía antes, por lo menos en exclusiva, ¿no? Entonces, eso, básicamente. Gracias. Muchas gracias. Fue un trabajo conjunto, pero muchas gracias a nivel personal. ¿Había más manos por ahí? Bueno. Como usted vio en la foto, había muchas maneras diferentes de colocar dedos. Entonces, lo que podemos hablar, a lo mejor, es que por imitaciones de unos a otros, podemos decir que en unas islas, con respecto a otras, la manera de colocar los dedos, ¿no? Puede ser más frecuente en unas islas colocar, tipo así, me voy a levantar, tipo hacerlo de esta manera. En La Gomera, muy frecuente así, o con la mano al revés, muy frecuente, que no exclusiva. Aquí en Gran Canaria la vimos, pero también en Gran Canaria vimos muchas veces 2 dedos, e incluso vimos hacerlo así, cosa que en La Gomera es rarísimo. En el Hierro, por ejemplo, nos llama la atención poderosamente que es muy peculiar coger los dedos índice y anular y colocarlos así, y silbar así. Eso es rarísimo ver en cualquier otra isla, pero sin embargo también se ha visto en algunos otros lados, que unos se imitan a otros. En Gran Canaria no vimos una postura que digamos típica de Gran Canaria, porque hay diferentes posiciones. Lo que sí vimos es algunos dejes, algunas formas. A mí me llama la atención mucho, por ejemplo, cómo desaparece muy frecuentemente en Gran Canaria la consonante de final de sílabas y las sílabas agudas. Por ejemplo, me refiero a la R en comer. La gente de Tenerife, por ejemplo, de otras islas, decimos a lo mejor David ven a comer y esa R suena, mientras que en Gran Canaria está mucho más debilitada. No lo imitaría nunca igual que ustedes, pero David ven a comer y esa R detrás casi desaparece. En el silbo eso se capta y te das cuenta rápidamente que esa persona puede ser de Gran Canaria. Entonces estás imitando el habla y aparte el acento, aparte todo lo que es el léxico, las palabras en sí, palabras que a lo mejor aquí no usamos. Por ejemplo, ya decir silbiar en vez de silbar, ya sabemos que podríamos estar hablando de gente de Gran Canaria. Peculiar, como en el Hierro, por ejemplo, pronuncian las S finales, ¿no? Las quesadillas, y te dan esa S. Hoy es el herreño y es el silbador herreño, no tienes duda, por esa forma. Pero no vemos en la posición en Gran Canaria una mayoría de una forma. Una mayoría no. Hemos visto gente silbando sin dedos, así, con dedos doblados. Entonces, digamos que en Gran Canaria, en cuanto al mecanismo, no hemos visto peculiaridades. De momento, hemos entrevistado a bastantes personas, cerca de 20 ya, y no hemos visto que una domine frente a otras claramente. Pues que te lo digan los maestros silbadores. Que sí es fácil aprender, está diciendo. Estamos haciendo un curso de 8 o 9 meses y ahí dice que el que practica y el que hace el curso completo viene a clase y todo el tema, sí que aprendes a manejar bien y si no consigues silbar, entenderlo también es una parte de la enseñanza. Es tan importante entender como emitir, porque si no entiendes, te están hablando como estaban los sordos,
Y sí, es fácil. Bueno, hay gente que tiene más facilidad y hay gente que tiene menos. Hay gente que nunca ha silbado, aunque sea solo silbar, simplemente emitir silbo. Y ya esa es la principal batalla, sí, a partir de ahí ponerle ganas. Es lo que yo he visto en mi corta experiencia como maestro también. Que para un adulto puede ser un poco más complejo, porque además, precisamente cuando hablamos con ellos, nos comentan que aprendieron de niños, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, normalmente. Y ahí es más fácil, porque te vas preparando la musculatura tal, y hasta para entender. Con adultos está el dicho ese del loro viejo no aprende a hablar, pero en el silbo eso es mentira, ¿eh? Lo que sí pasa es que nos cuesta más, pero que realmente se puede. Romper el silbo, como decimos, ¿no? Incluso puede costarle a algunas personas incluso meses, otros no, lo sacan el primer día. Pero hay que tener paciencia, fuerza de voluntad, y con esas dos cosas se aprende. Lo que comentaba Raúl es que los cursos que están haciendo aquí en Gran Canaria, ya vimos los 6 grupos que hay por aquí, son realmente cursos que empiezan en octubre, empezaron el mes pasado, o sea, es reciente, duran hasta mayo, pero para tomárselo con calma. Hay gente que a los 3 o 4 meses así lo va bastante bien, pero lo más normal es que con calma para que a los 8 meses. Y si alguna persona necesita hacer el curso una segunda vez o una tercera vez porque se lo pasa bien, como por ejemplo en el grupo de Ramón, que se lo pasan demasiado bien por lo visto, ahí están año tras año, pero yo creo que más bien por lo bien que se lo pasan, pues mejor, y van aprendiendo y van usándolo y van teniendo contacto y van sacando de jugo. Había otra mano antes por ahí, pero luego se me escapó. ¿Alguna persona quiere aportar algo o preguntar algo? ¿Perdón? La profesión de Cardone. Podrían pasarse a la sede de la federación que tenemos en doctoral, o nosotros subir. Ahí estamos en el centro de mayores de doctoral precisamente. Y elegimos el sitio un poco porque nos lo ofrecieron y porque pensemos que los mayores de allí iban a mostrar un interés y tal, pero claro, estamos en una zona ya muy urbana, la gente ha abandonado todo esto, sí, les gusta, te hacen la gracia, te pregunta que le sirves esto o lo otro, pero no acuden a la clase. No. Hombre, yo esperaba más asistencia de los mayores allí, pero no es el caso. En doctoral, estamos en vecindario, que yo, quieras o no, está muy urbano ya, no estamos en el ámbito del campo y tal. Pero bueno, que la invitación está ahí, que todo el que quiera pasarse por allí, estamos los viernes de 7 a 9, en vecindario por lo menos. En el centro de mayores de 1 de octubre, en doctoral, por el polideportivo, donde está el campo Lucha, personal. Ahí que se hacen los bailes abajo. Yo les explique, mire, están hablando de, eso quieren decir ustedes, de hacer, por ejemplo, un maestro como Padilla dar clases de servicio. ¿Sí? Pero yo lo que veo hoy, antes lo hacíamos el servicio forzoso, por las cabras, por el perro, porque no había teléfono, y el teléfono era en servicio o el chiquillo mandaba lo que de fulanito está porque no había teléfono. Pero hoy la gente nueva, yo no sé, pero de 100 dirá uno, porque ellos no se levantan de donde están llamándolo y dándole palo cuanto más con un servicio. Bueno, hay de todo. Y después la gente mayor, porque estamos casi todos sordos. No, pero hay gente. Sería bueno que a mí me dijeran de que habían montado una escuela allí en Casa Pastor y me dijeron a mí. Pero sería bueno de que aprendieran por lo menos decir, mi abuelo sirviaba, mi padre sirviaba, mi tatarabuelo sirviaba y yo también sirveo. Porque es una cosa que tampoco te molesta de saber. Pero esta gente nueva de hoy, no sé, pero a mí me gustaría a sirviarle, si tú le sirviarle, se captan más por culo. Lo primero que dicen a mí me gustaría ellos no van a querer ganar ninguno. A Juan Robustiano.
Bien, a mí me gustaría, ahora ya que está aquí silbadores, por ejemplo, Juan Robustiano, que todavía no ha dicho nada, si no quiere hablarlo, silbarlo. Usted que todavía mantiene el silbo, usted me haría el favor, me haría el gusto de silbar, por ejemplo, algo así como bienvenidos a la aldea. O me tiene una apuro. Vamos a intentarlo. Ay, pensé que ibas a decir algo más. Pues, por favor, puedes repetirlo de oye, chiquillo. No, y clarito además. Y clarito además. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ese silbo fuerte no necesita micrófono aquí. Lo he dejado, pero sigo con todo en codo. Exacto. Pero a usted no le hace falta... según los dedos, los hijos van siendo más. Y para ponerte. Y para ponerte tiene otro sonido. Sí. Tremendo. Es un silbido grandísimo, ¿eh? Que se perdió el eco, no sé si hay negro de aquí de la derecha, la montaña de Loa, la famosa montaña de Loa, pues silbando de frente, se perdió el eco y lo tenemos pegado y seguía el silbo yéndose detrás de la montaña. Que camina como él. Exacto, el eco, sigo aprendiendo, pero se dan los quietos que hay por ahí, que lo obliga a dar y se oye el eco de la montaña. Nunca se pone la carretera que viene de las partes. Yo vivo en el pueblo, guau, como se ve. Vienen los coches y el coche, claro, por los camiones. Tocan las pistas antes de llegar aquí. Y ustedes prueban oye, la pista cuando ya ha llegado a la vuelta. Toca la pista y llega a la vuelta que no vaya a la claro, no hay que llegar. Claro, te va a hacer el día más luego. Van a dejar más para... Después le dije una frase también, le dije una frase que hizo un chico, pero no le dije lo que era y la ¿Y se acuerda de la frase que era? Yo creo entender. Echa las cabras para arriba. El nombre no, pero la frase yo sí lo entendí a la primera. Cándido echa las cabras para arriba. ¿Ah, que sí? Escuchando el silbo de Gran Canaria en directo. Este hombre no aprendió con la sesión de silbo. ¿Vale? No, yo aprendí, yo y mi amigo que falleció, aprendimos solo guardando cabras en esa montaña en Loa y a lo mejor él estaba arriba guardando, los dos guardamos las cabras, pero un día mejor que ahora iba él, había un estanque allí en la finca de mis padres y yo llegaba a la finca y siempre usábamos de que cuando bajábamos de la montaña con los garrotes veníamos por el camino quitando la ropa y brincando y quitando la ropa. Cuando llegamos a la orilla del tanque clavamos los garrotes y saltábamos y caíamos dentro del tanque.
Y si él estaba para arriba, yo le silbaba, le decía que bajara para abajo, que el tanque tenía agua. Ya tiraba para abajo y cuando llegaba veníamos allí y así. Y ya de último, pues él estaba sentado en la casa de la hermana y yo arriba de mi casa le pillaba que subiera a tomar café, que hablamos un día. Sí, ahí pasar. Entonces, interesante. lo aprendí solo y desde joven. Lo que pasa es que no lo practico. No, me gustaría Pues, tener un es poder que usted, como lo tienen allá en vecindario, lo tiene todo eso. No lo hay porque aquí. vive donde vive, pero lo tiene así, ¿eh? Usted no tiene que practicar mucho para tener un silbo claro. ¿Eh? Eso a veces lo decimos en serio, ¿no? Están algunos pensando a ver qué se puede hacer, ¿no? Está bien. Bien, Porque tenemos... lo bien. Sí. Está clarísimo. Está clarísimo. Esto hay que aprovecharlo. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? Salimos de noche allí, nos llevamos el directo abajo. Escúchanos, ¿no? Quería preguntar si había alguna contesta siempre la misma. Por ejemplo, llamar a alguien, Cipriano, adición un qué o una contesta. Para saber. Una manera de... Una manera de decir, estoy escuchando. No quiere decir que si cuando tú llamabas a alguien, llamabas por llamar, pues era porque quería decir que quería decirle algo, claro. había una contesta, le decías el nombre y él recibía. Exacto, y le contestaba. Sí, yo asomaba a la puerta de mi casa, abajo a la carretera y él estaba sentado ahí abajo, en mi casa de la cama en la terraza y yo le decía, Ichiro. ¿Y qué contestaba? Lo que pregunta es si había alguna Él función. decía, ¿qué? Y en el caso suyo, Cipriano, si por ejemplo usted llamaba a Angelito y decía Angelito y la otra persona, Angelito por ejemplo, ¿qué contestaba? Decía, ¿qué? ¿Cómo le decía que estaba oyendo? Fuyo. Ya llamamos, decíamos, Angelito, tío, bueno, vamos para carrizar, cuando vienes para arriba, o una cosa esa así, sí. Pero nosotros nada más, mucha gente no los demás no. Bueno, es curioso, ¿no? En tantas zonas diferentes, parejas de silbadores, y con la misma característica. Y la consecuencia del A y el fuego. Exacto. Y Carmelo, en el caso suyo, ¿qué contestaba? Por ejemplo, si usted silbaba a alguien, le silbaba mejor a Venancio, que se silbó con Venancio alguna vez, y lo llamaba Venancio, ¿cómo contestaba a la otra persona? Si lo estaba oyendo, ¿qué le decía? Era a mí. Sí, por ejemplo, usted imagínate que llama Venancio, y si él lo escuchaba, ¿cómo le contestaba que le estaba oyendo? Y decía, ¿qué decía? ¿Qué? ¿O fío? O... Ajá. Muy bien. Qué bueno. Esto de silbo con los animales hay que estudiarlo bastante, porque en muchos casos. Hay una foto del cuervo, yo le iría a ver en su casa. Casi nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ejemplo, a lo mejor decirle, Viquiro, ven a tomar café, es lo que quieres tú decirle. Está pidiendo que si puede silbar, Viquiro, ven a tomar café, para ver cómo sonaría. No, es a Robustiano. Silbo de calidad. La F esa es envidiable. Muy bien. ¿Cómo se ve? Estoy aquí un poco de moderador, no me acordé. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Sí, como
¿sí? Y como artículo se ve también la lengua guanche, como artículo también. Aquí especialistas lingüistas yo no soy, ¿vale? Posible. En La Gomera se usa, pero nunca he hablado. Hay gente incluso que en La Gomera dice que no, que eso no se usaba y que no está de acuerdo. Sin embargo, otra gente dice que sí. Aquí en Gran Canaria se lo oímos a algunas personas, otros no. En el Hierro, por ejemplo, es común silbar oye y el nombre de la persona. O sea, oye Vigío, oye Aurelio, o sea, siempre, entonces algo para llamar, un toque anterior. Como elemento indígena, es probable. En La Gomera queda, por ejemplo, una manera de responder que sí, como está de acuerdo, que es hey, que parece probado que es voz indígena. Que quiere decir, efectivamente, sí. Está diciendo sí, ¿no? Una manera de responder sí. Entonces, es probable. Igual que el famoso FIU, que está hablando ahora mismo Cipriano, FIU, parece algo así como, sí, estoy aquí presente. Entonces también hay un especialista en lengua indígena que es Ignacio Reyes, que considera que eso también es voz indígena. Es probable, pero yo aquí, hasta lo que puedo llegar, yo solo te digo que sí, que es probable que te estoy diciendo que también es posible, pero no lo puedo afirmar. En mi caso no, lo siento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había alguna diferencia entre llamar perro o llamar a cabra? Y yo le daba. Pasa el micro. Totalmente diferente. Porque un silbo rápido y corto se le da a un perro, pero un silbo largo a la cabra, porque la cabra se encuentra en la montaña y es grande el silbo largo. Y la cabra, los animales entienden más el silbo que las personas, toda la vida, porque como tú, desde que adaptas las cabras, aunque tengan 1000 cabras sueltas en la montaña, adaptas las cabras al silbo, no tienes ni que ir a buscarlo. Le pegas un silbo y ellas solas pegan a velar y a sonar la cencerra y a correr, y yo venga, y aquella mira por ojo de aquella corriendo, corre aquella también, y todos vienen a parar el correr. Porque nosotros lo hacíamos. ¿Qué orden? No bajaban como podían, pero ellas llegaban todas a correr. Una llamada. Sí, una llamada y después el perro le pega un silbo corto, el perro lo mismo salva ya, le hace ¡zip! Porque yo antes silbaba así, pero ya lo he perdido, hay que practicarlo bastante para pegar la lengua aquí a los dientes y silbando. El perro con un silbo corto, pero el viaje se para. El silbo del perro, lo normal es que tú le hagas así. Ese es el silbo del perro. Desde silbas así, el perro se para. Pararlo, porque el perro mejor se lo gasta a la cabra. El perro se para y tiene que darle un silbo, pero corto y rápido. Lo cual a la cabra, a lo mejor le haces así. Ahora viene para acá. Porque se va marrón. El perro siempre se usaba así. ¿Sí? Nada más que así, sin dedo ninguno. Pero yo lo hacía antes, pero ya se me ha ido ahí dejando. Claro. Ahora el de la cabra se lo pega con estos dedos, lo hace más corto y la cabra se le para. Miramos. Me gustaría preguntarle al público ahora. Pues nos quedan apenas 5 minutitos porque vamos a estar hasta las 9. Y sería interesante saber la opinión del público, hablar aquí un poco con este debate. ¿Qué opinan ustedes que podemos hacer con esto? ¿Qué opinan que podemos hacer? Que si vale la pena investigar por este legado, ¿no? Opiniones que si se puede poner en las escuelas, si se debe o no, o ponerlo como actividad extraescolar. Cualquier opinión que puedan tener, me gustaría pues, que la compartamos aquí. Por ejemplo, el caballero que antes preguntó, su opinión personal de qué podemos hacer con esto que... Hombre, la opinión mía personal es que se siga, y si se puede trabajar en las escuelas, y si no en las escuelas, en actividades extraescolares, pues sería bastante interesante.
Yo, aquí hay algunos compañeros que a mí me conocen, y yo pues me dedico a enseñar lo que es el Santo del Pastor. Tengo una base de 8 niños, y yo quiero seguir, quiero dejarlo, porque ya son muchos años con esto, pero no quiero dejarlo por la base, los niños que tengo detrás. Aparte de lo que estaban hablando antes, yo tengo un compañero, ahora el pobre porque está algo enfermo, es pastor de ovejas aquí en la aldea, se llama Santiago, y sí, yo me he quedado sorprendido. Él no sube arriba, él llega hasta cierto punto de la falda de la montaña, le pega 4 silbas a las ovejas y con un hey, y las ovejas vienen solas para abajo. Ya no lo hace. Ahora las ovejas directamente de la montaña vienen directas al corral, porque saben dónde tienen la comida. Pero yo antes, cuando iba de transhumancia con él, le pegaba un silbido a las ovejas y las ovejas cambiaban de sentido a derecha e izquierda, y todo perfecto. Que es lo que a mí me gustaba antes, y me sigue gustando. Entonces sí, a mí me gustaría porque siguieran con el tema del silbo, y si es posible. Si no es posible con las escuelas, como está por ejemplo ahora La Gomera, que está muy utilizado y muy demandado, pues que siguiera, aunque sea en actividades extraescolares. Eso sí me gustaría. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, comentario? Al Cabildo de Gran Canaria no se ha hecho todavía, ni en la consejería. Estos son casos, son investigaciones recientes, tan recientes que la presentamos en mayo realmente, y esta es la segunda ocasión que se hace. Pero realmente en mayo fue una cosa, un encuentro que hicimos dentro de la misma asociación, que la verdad que podía asistir cualquier persona. Asistieron personas que valoraron y opinaron como ustedes, pero quedó ahí. A lo mejor me gustaría que alguien recoja el testigo, a lo mejor alguien que está aquí en el auditorio que pueda decir, oye, pues realmente esto, sabiendo, porque esto no es palabra mía, aquí están estas personas y los testimonios que ustedes vieron y las crónicas, que ustedes pueden decir, esto vale la pena rescatarlo, vamos a moverlo, porque no a nivel municipal o insular, ¿también? O incluso el gobierno acá decir, oye, que esto no es una cosa de una isla sola, no, vamos a hacer algo más allá, pues podría. Y sin, por supuesto, quitar méritos al silbo gomero, como algunas personas han pensado que esto es, oye, que existan silbadores en otras islas va en contra, no. La Gomera es la Gomera que mantuvo más el silbo hasta el final, pues estupendo. Pero eso quiere decir que ahora hay que acabar o enterrar realmente lo que existió en otras islas. No, pues estaríamos perdiendo patrimonio. Es como, por ejemplo, las folías, muy bonitas, pero las folías son iguales en Lanzarote que en La Palma, no. Y no por tener una isla que use más las folías, como unas folías antiguas de Galdar, por ejemplo, y decir, no, las folías tienen que ser todas iguales porque es el baile canario y tal. No, vamos a ver las peculiaridades que tiene cada una porque nos enriquece como pueblo. Y yo creo que eso es una oportunidad grande que tenemos y no dejarla morir porque todavía existe. Dentro de a lo mejor 20 años o 30 o lo que sea y ya está. O menos incluso. O sea que vamos a, en mi opinión, a hacer lo que estamos hablando. ¿Alguna otra opinión? Puede ser en contra, puede decir esto no pasa nada. Es cierto que una reunión que tuvimos nosotros de los monitores de silbo de Gran Canaria acordamos dar un curso aquí a través de la asociación de silbo. Entonces, es único ser, planteamos ser la gente dispuesta a venir a ver para dar este tipo de curso. Es que tenemos la presencia viva de señores que para nuestra fe han llevado un legado. Pero yo creo que es una obligación de todo canal conservar su cultura. El circo que tenemos en nuestras manos no podemos cogerlo como una nueva aplicación, una app nueva, ¿no? Creo que es algo que tenemos que tener muy presente y creo que es parte de nuestra cultura. Tenemos la obligación de rescatarlo. Yo no sé el ayuntamiento aquí hasta qué punto puede estar implicado. No lo sé. No sé si hay aquí algún representante del ayuntamiento que lo vamos a coger. ¿Usted? Pues ya la cogimos. Si usted ha intervenido toda la noche, eso tenía que haber dicho al principio. Pues ya le metimos en el mola. Voy a hacerme eco de las palabras de Ramón porque tengo el micrófono y así sale por la tele. Pero lo que acaba de decir Ramón es algo precioso. Aquí hay personas que aprendieron el silbo, aprendieron bien y encima tenemos aquí silbadores. Personas que pueden decir si esto está bien, está mal, si podemos tener estas peculiaridades y podemos marcar no solo las pautas de las peculiaridades, sino rescatar este lenguaje silbado. Y ellos están dispuestos, los silbadores de aquí de Gran Canaria,
a venir semanalmente apoyando a las personas mayores que quieran venir, cuando por supuesto quieran, a venir semanalmente y todas las personas, los que están aquí y bueno, que corra la voz por supuesto con el boca a boca de la gente de la aldea que se quiera, de la aldea y alrededores, que se quiera apuntar a esas clases, se puede venir una vez en semana, 1 horita y media, 2 horitas, y aprender con esa persona. Y nuestra experiencia, ¿verdad, Ramón? Ha dicho que con un curso llevado de esa manera desde octubre hasta mayo se coge un muy buen nivel y podemos estar pronto oyendo nuevamente silbos aquí en la aldea. Esa es la idea y podríamos hacerlo. Lo podrían plantear los compañeros. Muchas gracias. Hemos oído bastante silbo, hemos escuchado ejemplos sobre todo de silbadores de Gran Canaria. Yo creo que podemos dar por finalizado esto, son las 9 en punto, nos podemos dispersar pacíficamente. Y, entonces, bueno, solo decirle primero que nada, gracias al auditorio por venir, representantes del ayuntamiento. Estoy viendo a José Pedro por aquí. Gracias por venir. Y sobre todo, por favor, un fuerte aplauso por los verdaderos maestros del silbo. Ellos están aquí. Y Carmelo, que ya se fue. Yo, como gran canario, monitor de silbo y interesado en todo este tema, quería agradecerte a ti sobre todo el venir aquí a esto y eso sí que me parece loable y